El rey Carlos luchaba contra el cáncer. El palacio contenía la respiración, y su esposa, la reina Camila, hacía una llamada secreta, una llamada para activar la traición que llevaba 20 años planeando. Esto no es un escándalo, es una toma de poder. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, mientras el rey Carlos luchaba contra el cáncer y la nación contenía la respiración, el palacio se sumió en un modo de crisis total. Las arañas de cristal de Buckingham aún brillaban, pero el aire en los pasillos era denso, no con el peso de la ceremonia, sino con un miedo controlado. Cada funcionario de alto rango, cada persona con autoridad real dentro de la monarquía británica, tenía un único enfoque: la supervivencia del rey. La institución, esa máquina de protocolo y poder, se había vuelto vulnerable, su atención centrada en una sola habitación, en un solo hombre. Pero en ese vacío de poder, en esa ventana de vulnerabilidad, una figura no vio crisis, sino oportunidad. Camila, la reina consorte, observaba el miedo de todos los demás y lo utilizaba como un manto para sus propios designios. Para ella, el silencio inquieto del palacio no era una señal de duelo, sino el escenario perfecto para un movimiento largo tiempo postergado. Mientras su propio marido yacía en una cama de hospital en la London Clinic, en su momento más frágil, ella levantó el teléfono. La llamada no fue para consultar sobre la salud del rey. Fue para poner en marcha un plan. Llamó primero a su hijo, Tom Parker Bowles, luego a su hija, Laura López. Un miembro del personal presente en la habitación, un sirviente con décadas de servicio silencioso, sintió una profunda incomodidad al escuchar su voz. No era el susurro de una esposa preocupada, ni la voz tensa de una mujer bajo presión. Sonaba como alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y que finalmente había decidido que la espera había terminado. Era una voz fría, controlada, calculada. «Vamos a conseguir todo lo que dijeron que nunca podríamos tener», declaró con una calma gélida que helaba la sangre. «Os lo prometí». La promesa no era una expresión de afecto maternal. Era un voto de venganza, un eco de una humillación sufrida 20 años atrás. Inmediatamente después, convocó a su secretario privado a sus aposentos en Clarence House. La orden fue corta, precisa y sin posibilidad de réplica, una orden que iniciaría la operación más audaz y traicionera de la monarquía moderna. Empieza a mover los documentos. Y así, mientras el reino rezaba por su rey, la reina consorte comenzaba a mover las piezas en un juego que nadie sabía que estaba jugando. La corona tiene secretos, y este estaba a punto de envenenar el corazón mismo de la institución. No era una lucha por un título, era una lucha por la historia misma. Un intento de reescribir el pasado, de borrar una línea roja trazada por una reina muerta y de usurpar un legado que nunca le perteneció. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por el sigilo, por la audacia de una mujer que había decidido que las reglas ya no se aplicaban a ella. El plan de Camila no fue un arrebato de ambición, sino una obra de arquitectura burocrática, construida con una precisión clínica durante meses. No quería cualquier título para sus hijos. Eso sería demasiado obvio, demasiado vulgar, y la vulgaridad era algo que ella despreciaba en los demás, pero que había perfeccionado en secreto. Su investigación, llevada a cabo por un equipo leal y discreto, la condujo a un rincón polvoriento y específico del protocolo real. Buscaba honores que estuvieran dentro del don del soberano, un poder antiguo que el rey podía otorgar por sí solo, sin el escrutinio del parlamento, sin debate público, sin la aprobación de nadie más. La elección fue deliberada. El caballero comandante de la Real Orden Victoriana para Tom y el equivalente de dama para Laura. La Real Orden Victoriana es especial. No recompensa el servicio al Estado, sino el servicio personal al monarca. Al elegirla, Camila no solo buscaba ennoblecer a sus hijos, sino reescribir su relación con la corona, insinuando una lealtad y una intimidad que nunca habían existido. Estos honores eran el arma perfecta, un poder que residía únicamente en la pluma del soberano.
El plan era una obra maestra de sigilo, moverse rápido, moverse en silencio y lograrlo antes de que nadie entendiera lo que acababa de suceder. La idea era que Carlos, en un tranquilo martes por la mañana, quizás distraído por el dolor o la medicación, pusiera su firma en esos documentos, mezclados con otros papeles de rutina. Al día siguiente, el país se despertaría con la noticia ya sentada en la Gaceta de Londres, hecho sellado, permanente. Revertirlo requeriría una lucha pública enorme y fea, algo que la monarquía, especialmente en su estado de fragilidad, no podría permitirse. Sería una crisis constitucional fabricada por la propia reina consorte. Cada documento fue diseñado para parecer la pieza de papeleo más aburrida del mundo, redactado en la jerga impenetrable de la burocracia palaciega. El personal subalterno, cuyo trabajo era simplemente procesar y mover documentos, hizo exactamente eso. Miraron lo que aterrizaba en sus escritorios, vieron los sellos correctos, no vieron nada inusual, lo sellaron, lo firmaron y lo pasaron a la siguiente bandeja. Nadie hizo preguntas. En una institución construida sobre la jerarquía y el protocolo, cuestionar una orden que parece legítima es una forma de insubordinación. Camila contaba con esa obediencia ciega. Pero esos papeles no eran nada. Eran dagas envueltas en cinta roja. Cada uno de ellos era un paso silencioso hacia la profanación de una promesa sagrada, una que la reina Isabel, en los últimos años de su reinado, le había hecho jurar a Carlos mirándole directamente a los ojos. Era un juramento que protegía no solo el protocolo, sino la memoria de otra mujer, la mujer a la que Camila pasó su vida tratando de dejar atrás. El fantasma de Diana estaba a punto de ser atacado, no con titulares, sino con tinta y pergamino. La verdad estaba a punto de ser borrada por un acto de traición administrativa. Para comprender la asombrosa audacia de Camila, debemos retroceder 2 décadas, a un momento que definió los términos de su existencia dentro de la familia real. Tenemos que retroceder a 2005, cuando la reina Isabel finalmente accedió, después de años de presión implacable, a que Carlos se casara con Camila. No entregó ese permiso gratuitamente. Convocó a Carlos a una reunión en una habitación fría y silenciosa del castillo de Windsor, un lugar cargado de siglos de historia y poder, y allí nombró su precio antes de que un solo detalle de esa boda avanzara. Camila sería aceptada como su esposa. Se convertiría con el tiempo en reina consorte, pero sus hijos, Tom y Laura, fruto de su matrimonio anterior con Andrew Parker Bowles, se quedarían exactamente donde estaban, fuera del círculo real, sin títulos, sin roles oficiales, sin un lugar dentro de la institución, ni ahora, ni en 10 años, ni nunca. Ese fue el trato. Una línea roja, trazada no en tinta, sino en la autoridad de una monarca que entendía el sentir profundo y duradero de su pueblo. La reina no solo estaba dictando un protocolo, estaba protegiendo la integridad de la línea de sucesión y el legado de la corona. Fuentes cercanas al palacio, que recuerdan ese día con una claridad escalofriante, dicen que Camila apenas pudo contenerse durante esa reunión. Mantuvo su rostro compuesto, una máscara de aceptación cortés, pero todo debajo de la superficie luchaba por salir. En algún momento, mientras la reina hablaba, Camila agarró la tela de su vestido y la sostuvo con tanta fuerza y durante tanto tiempo que para cuando la reunión terminó, sus nudillos se habían vuelto completamente blancos. Se mantuvo entera el tiempo suficiente para salir de esa habitación, para ejecutar una reverencia perfecta. Eso fue todo. La reina no había establecido una regla, había dictado una sentencia, y esa sentencia se basaba en una verdad que el resto del palacio era demasiado cauteloso para decir en voz alta. El público británico, y de hecho el mundo, nunca aceptaría a los hijos de la mujer que había pasado años destrozando el matrimonio de Diana, la reina de corazones, dentro de la misma jerarquía real que los propios nietos de Diana. Colocarlos allí no sería una modernización, sería un insulto, un ataque a la memoria de la mujer que no pudieron proteger. Camila entendió cada palabra no dicha,
Y en el silencio de esa comprensión, una furia fría y paciente comenzó a arraigarse, esperando el día en que la mujer que dictó la sentencia ya no estuviera allí para hacerla cumplir. En el momento en que la puerta de su residencia privada se cerró tras ella, la compostura de Camila se hizo añicos. El personal acudió corriendo al oír el sonido agudo y violento de la porcelana al estrellarse. Un jarrón de la dinastía Ming, una pieza invaluable de la colección real, había sido arrojado al otro lado de la habitación con tal fuerza que no solo se había roto, se había desintegrado en 1.000.000 de fragmentos. Camila caminaba de un lado a otro, con el rostro enrojecido por una furia que había estado contenida durante horas. La máscara que había llevado frente a Isabel se había desvanecido, y lo que quedaba debajo era crudo, feo y furioso. Y entonces, dirigiéndose a las pocas personas de su círculo más íntimo que se atrevieron a permanecer en la sala, dijo algo que nadie que lo escuchó olvidó jamás. «Su Majestad no me tiene en muy alta estima», dijo en voz baja, casi agradablemente, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Ese tono tranquilo lo hizo más aterrador que el estruendo del jarrón. «Muy bien, le devolveré el sentimiento en igual medida». No fue una amenaza gritada, fue un voto susurrado, una promesa hecha en el silencio de su propia casa, una promesa que se convertiría en el principio rector de las siguientes 2 décadas de su vida. Isabel había trazado una línea, y Camila acababa de decidir que esa línea tenía una fecha de caducidad, el día en que Isabel muriera. Durante casi 20 años, esa condición, ese protocolo Windsor no escrito, se mantuvo, porque Isabel estaba viva y porque nadie dentro de esa institución estaba dispuesto a poner a prueba su voluntad de hierro. Pero en la mañana del 8 de septiembre de 2022, en el instante en que la corona pasó de madre a hijo, todo cambió, y Camila, que había pasado años cultivando pacientemente sus alianzas y esperando en las sombras, había estado lista durante mucho tiempo. El jarrón roto no fue solo un acto de ira, fue un símbolo. Fue el sonido de una promesa rompiéndose. La verdadera destrucción que planeaba no era la de objetos inanimados, sino la del legado de Isabel, la de la promesa sagrada de Carlos y la del lugar intocable de Diana en la historia. Aquel día, la guerra entre estas 2 mujeres no terminó, simplemente se volvió silenciosa. Una guerra de desgaste burocrático, de movimientos sutiles y de una paciencia depredadora, a la espera del momento oportuno para atacar. Y ese momento, con el rey enfermo y el palacio en crisis, finalmente había llegado. A los pocos meses de la muerte de la reina, Camila comenzó a actuar. Su secretario privado, un hombre de una lealtad férrea y una ambición discreta, empezó a trazar vías administrativas dentro del palacio. No eran caminos principales, sino rutas secundarias, tan profundas y olvidadas dentro de la estructura burocrática de la institución, que la mayoría de la gente que trabajaba allí nunca notaría la actividad que se movía a través de ellas. No se acercó a la puerta principal para pedirlo. Sabía que cualquier solicitud formal sería detectada y anulada en cuestión de horas por los guardianes del viejo orden. Así que fue por la espalda, por los corredores de servicio del poder. Empezó haciendo pequeños y silenciosos cambios, tan graduales que eran casi imperceptibles. Un nombre ajustado en una lista de invitados para un evento menor aquí. Un registro discretamente actualizado en el archivo gris allá, esos registros no oficiales que documentan la vida interna del palacio. Nada que hiciera a nadie levantar la cabeza de su escritorio. Era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Y entonces hizo algo que debería dejarte helado. Inventó una categoría completamente nueva que nunca había existido en ningún lugar dentro del palacio en sus más de 1000 años de historia. La creó de la nada. Le dio un nombre anodino, deliberadamente aburrido. Miembros del hogar extendido con elegibilidad ceremonial. El nombre era un camuflaje perfecto. Lo que esa categoría hacía era simple, pero devastador. Creaba un camino formal para que Tom y Laura fueran tratados como si ya pertenecieran al círculo real, sin que nadie lo dijera formalmente. Era un estado intermedio, una antesala al reconocimiento total.
Cada uno de estos cambios parecía completamente irrelevante por sí solo. Ese era todo el punto, hacer que pareciera tan ordinario y tan burocrático que nadie pensaría en mirarlo 2 veces. Y lo que debería enfurecerte genuinamente es que Camila no se sentó a esperar que su personal lo manejara. Se presentó ella misma. Según susurros desde Windsor hasta Westminster, se sentó en esas salas polvorientas personalmente mientras su equipo ensamblaba esa categoría falsa, palabra por palabra, asegurándose de que nada de lo que escribieran levantara una bandera roja o llamara la atención de los ojos vigilantes de la vieja guardia. Estaba construyendo un arma, no con acero, sino con jerga legal y protocolo. Estaba creando una puerta trasera hacia el corazón de la monarquía, una lo suficientemente ancha para que su propia línea de sangre pasara a través de ella. No estaba pidiendo un lugar en la mesa, estaba reemplazando la monarquía lentamente, silenciosamente y sin pedir permiso. La institución no se dio cuenta de que estaba siendo asediada, no por un ejército, sino por una serie de memorandos internos. La parte más brutal, la más despiadada del plan de Camila, se ejecutó en los días más oscuros del rey Carlos. Él estaba enfermo, no solo físicamente, sino exhausto por el peso de una corona que había esperado toda su vida y que ahora parecía una carga insoportable. El tratamiento contra el cáncer lo dejaba debilitado, y había días en que sentarse y leer una pila de documentos, las famosas cajas rojas, estaba genuinamente más allá de lo que su cuerpo podía manejar. En esos días, su personal más cercano preparaba un paquete de firmas para él. Estos no eran documentos de estado complejos, sino papeles de rutina que no requerían una lectura profunda o un pensamiento cuidadoso, solo una firma para mantener la maquinaria de la institución en movimiento. Era una cuestión de confianza. Carlos confiaba plenamente en que lo que se le ponía delante en esos días era exactamente lo que parecía ser. El equipo de Camila se aseguró de que no lo fuera. Según un informante dentro de Clarence House, se dirigieron a la persona responsable de armar esos paquetes, un funcionario de nivel medio, pero con acceso crítico, e hicieron una petición discreta. Su Majestad la Reina Consorte solicita que estos documentos se incluyan en el próximo paquete del rey. Son de carácter administrativo urgente. No hubo amenazas, no hubo sobornos. Solo el peso de la autoridad de la Reina Consorte aplicado en el punto de máxima vulnerabilidad del sistema. Esos documentos eran los papeles de reclasificación que colocarían formalmente a Tom y Laura dentro de esa categoría falsa que Camila había inventado. No era el paso final, no eran los títulos en sí, pero era un paso interno crítico que, una vez firmado con la rúbrica del rey, sentaría las bases legales para todo lo que seguiría. Las siguientes etapas podrían entonces avanzar silenciosamente a través de los canales burocráticos, y para cuando alguien pensara en desafiarlo, el propio rey ya habría aprobado los cimientos sin saberlo. Ese era el diseño, usar la firma del rey contra el propio rey. Carlos no tenía ni idea de lo que había dentro de esa carpeta. Estaba enfermo, agotado, y confiaba completamente en la gente que lo rodeaba, y sobre todo, en la mujer que dormía a su lado. Y Camila se aseguró de usar cada ápice de esa confianza en su contra. No fue un acto de ambición, fue una violación, una traición llevada a cabo no en un campo de batalla, sino en el silencio de una habitación de enfermo, usando la debilidad de su marido como su mayor fortaleza. Porque la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar, y esta confianza estaba a punto de hacerse añicos. Mientras la telaraña burocrática se tejía en la oscuridad, Camila construía algo más, algo que todo el mundo podía ver y que nadie pensó en cuestionar. Fue una jugada brillante, un acto de normalización pública. Ocurrió en la coronación de mayo de 2023. 3 de los nietos de Camila fueron nombrados pajes de honor oficiales para la ceremonia. Y cuando el servicio en la abadía de Westminster terminó, esos niños, su sangre, salieron al balcón del Palacio de Buckingham. Ese balcón no es un simple elemento arquitectónico, es el escenario más sagrado de la monarquía,
el lugar donde la historia se hace visible. Es el balcón que siempre ha pertenecido exclusivamente a la familia real trabajadora. El balcón donde estaba el príncipe George, donde estaba la princesa Charlotte, donde estaban los herederos al trono, y los nietos de Camila estaban allí mismo, entre ellos, vestidos con uniformes ceremoniales, compartiendo el mismo aire, el mismo momento histórico. El mundo entero observó, y casi todos pensaron que era hermoso. Una abuela compartiendo el día más grande de su vida con los niños que amaba. Un gesto dulce, cálido, completamente natural. Una señal de una familia moderna y ensamblada. Pero Camila no pensaba en calidez. Los miembros del personal que estuvieron cerca de ella durante los preparativos describieron a una mujer concentrada de una manera que no tenía nada que ver con el sentimiento. Ella había presionado personalmente para que esos niños fueran incluidos. Había supervisado la elección de sus uniformes. Se había asegurado de que estuvieran posicionados correctamente en el balcón para las fotografías. En un momento, durante uno de los ensayos, de pie lo suficientemente lejos como para no darse cuenta de que podía ser escuchada, se le oyó decir algo en voz baja para sí misma, una frase que un asistente nunca olvidó: eclipsarán a todos y cada uno de ellos ahí arriba. No era el murmullo de una abuela orgullosa, era la declaración de una estratega. Los pocos miembros de la institución que plantearon preocupaciones sobre lo que estaba sucediendo en ese balcón fueron inmediatamente desestimados como fríos y cínicos. Pero lo que Camila acababa de hacer no tenía que ver con el calor familiar. Acababa de colocar su línea de sangre dentro del espacio real frente a todo el mundo y había recibido una ovación por ello. Había creado la prueba de concepto, la justificación visual para el plan de títulos que ya estaba construyendo en secreto. La imagen precedía al hecho, haciéndolo parecer inevitable, y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Y lo que hace que toda esta historia sea inquietante es que alguien ya se había levantado frente al mundo entero y había descrito exactamente lo que Camila estaba haciendo. Pero el palacio, en su arrogancia, decidió no escuchar. En enero de 2023, el príncipe Harry, el hijo de Diana, se sentó en televisión frente a decenas de millones de personas y dijo algo que la institución nunca respondió adecuadamente. Dijo que Camila había pasado años construyendo relaciones silenciosas con la prensa británica, intercambiando información familiar privada, a menudo a expensas de otros miembros de la familia, por una cobertura favorable para ella misma. Era, dijo él, una campaña larga y calculada. Luego, Harry dijo algo que detuvo a la gente en seco. Dijo que con Camila avanzando hacia el papel de reina consorte, habría cuerpos dejados en la calle. Era una metáfora brutal, pero profética. El palacio lo trató como si no hubiera dicho nada en absoluto. Fue desestimado como las divagaciones de un hijo herido, la amargura de un hombre exiliado. Pero miren lo que Harry estaba describiendo en realidad. Era una hoja de ruta. Conseguir que el público la aceptara primero, a través de una prensa cuidadosamente gestionada. Luego, hacer que su familia fuera visible y se sintiera cómoda en los espacios reales, como el balcón de Buckingham. Y finalmente, una vez que la presencia de su sangre fuera normalizada, hacer que todo fuera permanente antes de que nadie se diera cuenta de lo que había estado sucediendo. Esa fue una descripción exacta y precisa de la operación que acababa de desmoronarse. Harry lo vio claramente. Nombró cada paso de la estrategia. Lo dijo en voz alta ante las cámaras, no como un ataque, sino como una advertencia. Y nadie dentro de ese palacio escuchó hasta que fue casi demasiado tarde. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la advertencia no vino de un periódico sensacionalista, sino de la sangre. De un hijo que conocía a la mujer que se había casado con su padre mejor que nadie. El pasado había regresado no como un recuerdo, sino como un manual de instrucciones, y el palacio se negó a leerlo. La advertencia había sido emitida, pero las murallas del palacio no solo protegen de los enemigos externos, sino que también ensordecen a quienes están dentro, y esa sordera autoimpuesta casi le cuesta a la corona su legitimidad, porque una mujer nunca había apartado la vista de Camila, ni por un solo día.
La princesa Ana no hace un movimiento hasta que ha construido algo tan completo y tan hermético que no hay escapatoria posible. Y para cuando toda la operación de Camila se vino abajo, Ana la había estado observando y documentando durante años, en silencio, metódicamente, con el tipo de paciencia fría que es mucho más aterradora que la ira. Todo comenzó en 2023, con un intento de reescribir la historia que nunca salió de los muros del palacio. La oficina privada de Camila había estado trabajando para que se eliminara una regla específica del Manual Ceremonial Real Oficial. No se trataba de una nota al pie de página de procedimiento menor. Era una regla que se había colocado en ese manual específicamente por Diana. Una cláusula escrita deliberadamente para proteger el lugar de Diana en la historia ceremonial oficial de la monarquía, asegurando su precedencia en ciertos aspectos incluso después de su muerte. Y la oficina de Camila estaba tratando de eliminarla discretamente, como si el nombre de Diana nunca hubiera necesitado protección. Ana se enteró, no a través de un informe oficial, sino a través de su propia red de leales dentro del palacio. Y lo cerró tan rápido que hizo que las cabezas de la gente dieran vueltas. Pero lo que ese momento le hizo a Ana no fue simplemente enfurecerla. La ira es una emoción pasajera. Esto le entregó algo mucho más valioso: claridad. Le dijo exactamente con quién estaba lidiando. Una oficina dispuesta a hurgar en el registro histórico oficial para borrar las protecciones de una mujer muerta cuando pensaba que nadie miraba, era una oficina que eventualmente intentaría algo mucho más grande. Ana tomó una decisión ese día. Vigilaría la oficina de Camila todos los días. Documentaría todo. No le daría ni un pase libre más mientras ella estuviera en pie. Y luego hizo algo que te dice exactamente quién es la princesa Ana como persona. No se limitó a bloquear la eliminación y marcharse. Hizo que se sacara el documento de solicitud original, se autenticara y se almacenara en un lugar fuera del sistema de archivo estándar del palacio. Un lugar que solo ella conocía, un archivo personal de agravios institucionales. Entendió que llegaría el día en que necesitaría probar no solo lo que Camila había hecho, sino que era un patrón con una historia detrás. Y cuando ese día llegara, iba a estar lista. 2 años después, ese documento se encontraba dentro de la auditoría que le entregó a William como prueba irrefutable de que nada de esto fue un accidente, que había estado sucediendo desde el principio. La confianza debe ganarse, y Camila, a los ojos de Ana, la había traicionado irrevocablemente. La pieza final del rompecabezas de Ana no provino de un documento, sino de un susurro. Un miembro del personal del palacio, un hombre que había trabajado dentro de esas paredes durante 30 años procesando papeleo, un burócrata de la vieja escuela cuya lealtad era a la institución, no a los individuos, se acercó a ella directamente. Esa persona conocía el flujo y reflujo del papeleo real, el aspecto de la normalidad dentro de esa institución, mejor que casi nadie vivo. Y lo que había estado viendo salir de la oficina privada de Camila en los últimos 6 meses no era normal, ni de lejos. Pero no había acudido a Ana de inmediato. Era un hombre de protocolo. Primero intentó plantearlo de la manera adecuada. Fue a su supervisor directo y dijo: «Algo está mal con estos documentos que salen de la oficina de la reina consorte. Las clasificaciones, los protocolos, no se sienten bien». Marcó la anomalía. Su supervisor tomó el papeleo y unos días después volvió autorizado, sellado desde un nivel superior, sin explicaciones, sin conversación, simplemente devuelto como si nunca se hubiera cuestionado nada. Lo intentó de nuevo, con un lote diferente de documentos. Ocurrió lo mismo. Fue el momento en que esta persona entendió algo profundamente inquietante. Lo que fuera que Camila estuviera moviendo a través de esos canales tenía protección dentro de la institución. Alguien por encima de ellos, alguien con un poder considerable, lo estaba autorizando. Ir por los canales adecuados no iba a funcionar, porque los canales adecuados ya estaban comprometidos. El sistema estaba infectado.
La única persona en todo el palacio que creían que estaba completamente más allá del alcance de Camila, la única figura con la autoridad y la integridad para enfrentarse a ella, era la princesa Ana. Se acercaron a ella un martes por la mañana y pidieron hablar en privado en su residencia de St. James's Palace. Ana se sentó frente a ellos, con la espalda recta, y escuchó sin decir una sola palabra mientras el funcionario exponía sus temores, presentando copias de los documentos que había guardado. Cuando terminó, Ana no hizo preguntas. Se levantó, miró al hombre a los ojos y pronunció 4 palabras que sellaron el destino de Camila. «Yo me encargo de esto», y salió de la habitación. No fue una promesa, fue una sentencia. La casa había comenzado. Ana comenzó a tirar de los hilos esa misma semana, usando su autoridad como princesa real para solicitar acceso a registros que normalmente estaban fuera de su alcance, y cuanto más profundo iba, más oscuro se volvía. Los rastros habían sido enturbiados deliberadamente. Alguien, un experto en los laberintos burocráticos del palacio, había sido muy cuidadoso para asegurarse de que el papeleo no apuntara obviamente a su origen. Pero Ana fue más cuidadosa, siguió cada hilo, rastreó cada pista digital y de papel, y cada una de ellas, sin una sola excepción, conducía de vuelta al mismo lugar exacto, la oficina privada de la reina consorte. Y entonces encontró algo que la hizo quedarse completamente quieta. Había un próximo evento de Estado, una recepción diplomática de alto nivel, y adjunto a él había un borrador del protocolo ceremonial, un documento que asignaba roles. Uno de esos roles, el de recibir a ciertos dignatarios en una sala específica, siempre había pertenecido exclusivamente a los miembros trabajadores de la familia real. Siempre. Era un deber simbólico, pero de un peso inmenso. Alguien dentro de la oficina de Camila había escrito el nombre de Laura López en esa casilla. No estaba en un documento final confirmado, sino en un borrador de planificación, pero era real, tenía una fecha, tenía las iniciales de un secretario. Ana sacó ese documento y lo apartó de todo lo demás. No lo puso con el resto de la auditoría. Lo llevó a William ella misma, en una carpeta separada, fuera del archivo principal, porque esa única hoja de papel no era solo evidencia de lo que Camila había estado haciendo, era evidencia de exactamente a dónde planeaba llevarlo. La categoría falsa fue solo el comienzo. Esto era lo que venía después. Laura López de pie en un rol ceremonial en un evento de Estado, oficial, fotografiada, permanente. Y para cuando alguien objetara, ya estaría hecho. Lo que más enfureció a Ana, más allá de la audacia y el engaño, fue el momento elegido. Camila había elegido empujar con más fuerza, mover sus piezas más importantes en el tablero, durante el período en que Carlos luchaba por su vida. Cuando el palacio estaba consumido por el miedo, cuando todos a su alrededor estaban distraídos y agotados y enfocados enteramente en la supervivencia del rey, fue, en palabras que Ana supuestamente compartió con un confidente, lo más irrespetuoso que Camila había hecho jamás dentro de esta institución. No fue una violación del protocolo de la corona, fue una violación de la decencia humana más básica. Y con esa pieza de papel en la mano, un simple borrador que revelaba una ambición sin límites, Ana selló todo. El Consejo Silencioso estaba a punto de convocarse, no en una gran sala de Estado, sino en la mente resuelta de una princesa y un futuro rey. Antes de caminar hacia Clarence House para la confrontación final, Ana hizo una parada. Fue a ver a su hermano, el rey Carlos, y fue por una única razón, para asegurarse absolutamente de que él entendía lo que sucedería si interfería. No fue una conversación entre hermanos, fue un ultimátum a un monarca. Se paró frente a él, con la carpeta de pruebas en la mano, y le dijo claramente que si intentaba intervenir después de que ella se enfrentara a Camila, si hacía un solo movimiento para proteger a su esposa de lo que se avecinaba, ella sacaría toda la auditoría documentada fuera de la Casa Real por completo, no la mantendría dentro de esos muros. La amenaza no era velada, era una promesa de guerra total.
Significaba que la evidencia no iría a los periódicos sensacionalistas, sino a las autoridades pertinentes, a los miembros del Consejo Privado, a los guardianes constitucionales de la monarquía. Sería una crisis no de relaciones públicas, sino de legitimidad. Carlos se quedó allí, atrapado entre la mujer que había perdido y la institución a la que servía. Miró a su hermana, la encarnación del deber y el estoicismo, y no dijo nada. Ni una palabra. Ana leyó ese silencio exactamente por lo que era: una rendición, un permiso tácito. El rey, confrontado con la traición de su esposa, eligió no elegir, se dio la vuelta y caminó directamente hacia la puerta de Camila, dejando atrás a un rey debilitado por la enfermedad, pero sobre todo, paralizado por la historia. Detengamos esa imagen por un momento, porque su significado se vuelve devastador muy pronto. El rey, que había luchado contra el establishment durante décadas para casarse con esta mujer, que había arriesgado su posición y su popularidad por ella, ahora, en el momento de la verdad, se hizo a un lado. Ese silencio no fue un acto de neutralidad, fue una elección, y esa elección destruiría el último pilar sobre el que se sostenía el mundo de Camila, la creencia inquebrantable de que, pasara lo que pasara, Carlos estaría a su lado. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y el rey no tenía fuerzas para desobedecerla. La lealtad tiene un límite, incluso para un rey, y el fantasma de Diana acababa de recordárselo. Ana entró en Clarence House, y la reunión duró menos de 15 minutos. No hubo gritos, no hubo acusaciones acaloradas. Fue peor, fue clínico. Puso todo sobre la mesa de caoba pulida. Cada documento, cada solicitud de reclasificación, el borrador con el nombre de Laura López, toda la operación oculta que Camila había pasado meses ensamblando en la oscuridad, pieza por pieza, completamente segura de que nadie vivo la encontraría jamás. Y ahora estaba todo allí, iluminado por la dura luz de la verdad. Ana la miró a los ojos, y con una voz desprovista de emoción, le dijo que se había acabado. No había ninguna versión de esto de la que pudiera salir hablando, y, de hecho, Camila no tenía nada que decir. Intentó articular una defensa, pero solo logró un murmullo incoherente. En ese momento devastador, cuando todo lo que había construido se reducía a nada frente a sus ojos, lo único que buscó fue a su marido. Su instinto, su último recurso, fue pedir a Carlos. Necesitaba que él entrara, que mirara a Ana y dijera: «Basta». Necesitaba que la eligiera a ella, como lo había hecho tantas veces antes. Fue entonces cuando Ana asestó el golpe final. Le dijo, con la misma calma glacial, que Carlos ya lo sabía, que ella misma le había informado, que él había mirado la situación, a su esposa, a lo que estaba a punto de sucederle, y había elegido no decir nada, no hacer nada, y dejar que sucediera. El cuerpo de Camila pareció ceder. No se derrumbó físicamente, pero algo dentro de ella se rompió. Se había aferrado a una creencia a través de cada año brutal de su vida dentro del palacio, que Carlos la defendería cuando el momento fuera real. Pero ese día, cuando más lo necesitaba, él no vino. Ana se levantó y se fue, y Camila se quedó sola en esa habitación, rodeada por el plan destruido, los documentos incriminatorios y el silencio aplastante desde la única habitación en ese palacio donde había necesitado escuchar una voz y no había oído nada. En las horas que siguieron, hizo 2 llamadas. La primera fue a su secretaria, cancelando todos sus compromisos. La segunda, al secretario privado de Carlos. Preguntó si el rey tenía tiempo para hablar esa noche. Le dijeron que tenía compromisos previos. No volvió a llamar. 3 días después, un miembro de su personal entró en la sala de estar privada que Camila usaba todos los días en Clarence House y se detuvo en seco. Cada fotografía de Carlos, cada recuerdo enmarcado de su vida juntos, había desaparecido. No de las salas públicas, sino de la única habitación que le pertenecía enteramente a ella. El colapso no fue físico, fue total. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar.
y el matrimonio que había sacudido los cimientos de la monarquía se había fracturado silenciosamente detrás de puertas cerradas. Ahora era el turno de William. Ana le puso el archivo delante, en el silencio de su estudio en el Palacio de Kensington. Él lo miró, leyó los resúmenes, examinó las pruebas y respondió con una sola palabra que resonó con el peso de un futuro rey: no. Y luego se expresó con una claridad tan fría y cortante que no había posibilidad de malinterpretar lo que quería decir. Ningún miembro de la familia Parker Bowles, ni ahora ni nunca, recibiría un título real mientras él tuviera alguna autoridad sobre esta institución. La monarquía, declaró, pertenecía a los herederos. Pertenecía a George, a Charlotte, a Louis, pertenecía a los hijos del trono, a la línea de sangre directa. No pertenecía a los hijos de la mujer que había destruido el matrimonio de sus padres y se había erigido sobre los restos de la vida de su madre. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en una afrenta directa a su legado. William dijo eso en voz alta y luego se puso a trabajar. Lo que siguió fue una demolición. Una operación tan completa y tan rápida que al final de esa tarde no quedaba nada de lo que Camila había construido. Cada cambio de clasificación que había incrustado en el sistema fue localizado y revertido. Cada documento de exploración de títulos fue terminado y archivado como no procedente. El camino burocrático que había construido, pieza por pieza invisible, desapareció, borrado. Y luego William fue más allá de simplemente detenerla. Reestructuró el sistema a su alrededor, implementó un nuevo protocolo, un cortafuegos. Exigió que cualquier cambio futuro en las clasificaciones de asistencia real, cualquier modificación del estatus de cualquier individuo no perteneciente a la realeza, se enviara directamente a su oficina, la oficina del príncipe de Gales, para su aprobación final antes de que pudiera entrar en vigor en cualquier parte de la institución. Piénsenlo bien. William, el heredero, se había colocado como un control formal y permanente sobre el poder administrativo de la reina consorte. Eso nunca había sucedido antes en la historia real moderna de esa forma. No estaba simplemente cerrando la puerta que ella había usado, estaba arrancando la puerta de sus bisagras y reemplazando todo el muro con acero reforzado. Esto no fue una disputa familiar, fue una purga simbólica, una declaración de poder. La institución se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, y por la memoria de la mujer que, en vida, no pudieron proteger, pero cuya sangre ahora corría por las venas del futuro rey. La verdad, escrita en sangre, no permanece enterrada, pero la demolición no fue suficiente. Ana y William buscaron algo más, algo que sobreviviera a los reinados y a las vidas: la permanencia. Fueron tras la propia condición de 2005, la línea roja que Isabel le había hecho aceptar a Carlos como el precio de su matrimonio. Presionaron para que esa conversación, ese acuerdo de caballeros, se inscribiera formalmente en una directiva permanente de la Casa Real, un documento de hierro, y lo que redactaron fue más allá de lo que nadie esperaba. La directiva, conocida internamente como la cláusula de contención de Windsor, incluía un lenguaje que requería que cualquier futuro soberano, incluido el propio William, una vez que se convierta en rey, buscara la aprobación formal del Consejo de Adhesión completo antes de otorgar cualquier título, honor o designación ceremonial a cualquier individuo conectado a la línea de sangre de Camila. Analicen esto. Ana no estaba tratando de evitar que esto sucediera de nuevo bajo el reinado de Carlos. Estaba construyendo algo que lo hacía estructuralmente imposible de revertir silenciosamente bajo cualquier reinado que siguiera. Cerró cada puerta, bloqueó cada ventana y construyó la cerradura de una manera que requería más autoridad institucional de la que cualquier persona dentro de ese palacio podría reunir jamás sola. Si esa directiva se finaliza y se inscribe en los registros de la corona, será la primera vez en la historia real moderna
que los hijos de una reina consorte son formal y permanentemente excluidos de la elegibilidad a títulos por un registro institucional escrito, un documento que sobrevive al reinado de Carlos, que sobrevive a la posición de Camila, que sigue el nombre de Parker Bowles en la historia permanente de la monarquía británica mucho después de que cada persona que hoy está en ese palacio haya desaparecido. La posición de Camila dentro de esta institución es ahora más débil que en cualquier momento desde el día en que se casó con Carlos. El alcance administrativo silencioso que había estado construyendo desde la muerte de Isabel, la capacidad de reposicionar y acercar a su familia a la institución desde dentro, ha desaparecido. Ha perdido la delgada tolerancia que William había mantenido. La mujer que construyó su influencia a través de movimientos invisibles, ahora opera dentro de un sistema donde cada cosa que toca es vista en el momento en que la toca. La invisibilidad de la que dependía se ha ido. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar, y la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó.